En los primeros años del siglo XVI, poco después del primer viaje de Colón, las noticias de los grandes beneficios obtenidos en las primeras expediciones mercantiles privadas al Nuevo Mundo convulsionarían las gradas sevillanas, donde tratantes y financieros realizaban y ajustaban sus cuentas y negocios. El genovés Riverol y el comerciante aragonés afincado en Sevilla Sánchez de la Tesorería serían los cargadores de la primera expedición comercial que abasteció a la población de la isla La Española. Y dicen que ganaron 3 veces el valor de lo llevado y que es mucha la necesidad de mercadería que allí hay, y son prestos a pagar con oro y perlas cuanto de aceite, vino y ropa se les ofrece. El reclamo de las perlas y metales preciosos y las espléndidas perspectivas que ofrecían aquellas tierras para el comercio despertaron la codicia de financieros y mercaderes. Muy pronto se identificó al Nuevo Mundo con la fortuna segura, la ganancia fácil y el enriquecimiento rápido. Hombres, mercancías y esperanzas embarcarían durante 300 años desde los puertos andaluces con la mirada puesta en el horizonte americano. En el sueño de cada andaluz nacía así una idea de América personal relacionada con la prosperidad y el progreso económico. Tanto en los primeros años posteriores al descubrimiento como durante la conquista y colonización, la presencia andaluza en el Nuevo Mundo sería mayoritaria. Ya en la primera expedición, 15 de los 37 hombres que Colón había dejado en el fuerte Navidad en La Española eran andaluces. La proporción se mantendría e incluso iría en aumento durante el siglo XVI, al concentrarse todo el comercio con Indias en los puertos del Bajo Guadalquivir. Hacia Palos, Sanlúcar, Moguer o Sevilla encaminaron sus pasos soldados, marineros y en general hombres con más temeridad que oficio, a los que el fin de la conquista de Granada había dejado sin ocupación. Desde allí partían para América con el propósito de sacar partido de la nueva empresa conquistadora. Capitanes, pilotos, almirantes, jefes de flota y conquistadores andaluces participaron en las más importantes campañas, desde la incorporación de Jamaica o Nicaragua hasta la conquista de Nueva Andalucía. También serían andaluces algunos de los altos funcionarios, virreyes y gobernadores nombrados para la administración de los nuevos territorios, y la mayoría de los misioneros que dominicos, jesuitas y franciscanos preparaban en sus conventos andaluces antes de ser enviados al Nuevo Mundo para su evangelización. Hacia mediados del siglo XVI, los conquistadores fueron dando paso a los comerciantes, artesanos, mineros, labradores, funcionarios y militares que iniciarían el proceso de integración cultural y humana de los nuevos territorios. Cuando habían transcurrido 100 años de las primeras expediciones, hasta un 46% del total de los nuevos pobladores eran de procedencia andaluza. Sus señas de identidad quedarían en la toponimia del Nuevo Mundo, sembrando el mapa americano de nombres con claras reminiscencias de su tierra de origen: Nueva Andalucía, Almería, Cádiz, Córdoba, Écija, Granada, Jaén, Jerez, Lebrija, Loja, Málaga, Morón, Sevilla, Triana. Daban nombre de norte a sur y de este a oeste a la nueva tierra conquistada. Quienes se lanzaban a la aventura americana eran considerados gentes tan orgullosas como pobres y tan carentes de riquezas como ambiciosos de llegar a adquirirlas,
que se marchaban de España huyendo de su propia pobreza. Algunos vendieron patrimonios, rentas y haciendas que tenían heredadas de sus padres, y otros las empeñaron por algunos años, dejando lo cierto por lo dudoso. Muy pronto y por razones políticas y religiosas, la emigración se hizo selectiva. Han de ser naturales, vecinos y moradores de nuestros reinos. Se prohíbe que en dichas islas y tierra firme pueblen personas extranjeras de nuestros reinos y señoríos, ni reconciliado o nuevamente convertido a la fe católica, de moro o de judío, ni hijo suyo, ni hijo ni nieto de personas que públicamente hubiese traído San Benito, ni hijos ni nietos de quemados o condenados por herejes. A partir de 1522, para embarcarse era necesario aportar informes previos, expedidos en el lugar de origen, en los que se hiciera constar las señas y la edad de los aspirantes y si eran casados o solteros. Los hombres casados solo obtenían licencia limitada a 3 años si presentaban el permiso de su mujer, y estaban obligados a dejar en tierra una fianza que alcanzaba a la 1/4 parte de sus bienes para asegurar su retorno. Las mujeres solteras no podían viajar a Indias, mientras que las casadas que tenían allí a sus maridos recibían facilidades. Más de la mitad de las mujeres que viajaron a América durante el siglo XVI eran andaluzas. El aluvión de noticias de los que regresaban enriquecidos y las cartas de familiares emigrados, en las que poco a poco se tejía el mito de una América pródiga en riquezas, actuaban de reclamo para muchos. Es la mejor tierra que calienta el sol en cristianos porque no saben qué cosa es hambre ni frío. Trigo y maíz 2 veces al año, y hay de todas las frutas. La gente pobre lo pasa mejor que ellos. ¿Valdrá más el trabajo de un año acá que el de 4 años? Es de balde. Oro y plata, no hay que decir que... Ganaríades más en un mes a vuestro oficio que allá en un año. Pero no todo eran facilidades. El primer precio que habían de pagar era el viaje en sí, largo, penoso, lleno de incomodidades y sujeto a todo tipo de inclemencias sobre la cubierta de una carabela o una nao de poco más de 100 toneladas. Los pasajeros se alojaban según su categoría laboral, social y económica. Apenas había camarotes para el capitán, el maestre, el piloto y algún pasajero rico que lo pagaba a precio de oro. El resto pernoctaba donde podía. La carga viajaba en la bodega y en el espacio entre las cubiertas. El equipaje de los pasajeros incluía sus objetos personales, provisiones para 2 o 3 meses de travesía, bebida en abundancia y algún animal vivo que sería sacrificado para su consumo durante el viaje. Viajando con estrechez y hacinamiento, el viaje representaba una experiencia traumática y difícilmente olvidable, y aún así les merecía la pena a aquellos andaluces que se lanzaban a la aventura americana con las esperanzas puestas en la ganancia fácil. Los que emigraban a América lo hacían para explotar las minas de oro y plata a la espera de un golpe de fortuna que les permitiera regresar enriquecidos. Proveer de hasta lo más preciso a estos acaudalados habitantes de las colonias se convirtió en otra forma de hacer las Américas sin salir del puerto de Sevilla. En el año 1508,
los mercaderes Diego de León y Alonso de Burgos cargaron en la Santa María Magdalena 220 arrobas de harina, 380 arrobas de vino blanco, 21 fanegas de garbanzos, 13 botijuelas de aceitunas, 50 arrobas de aceite en vasijas de barro de Triana y 6 botijas de miel, todo ello de las tierras de Sevilla. La cargazón incluía también todo tipo de mercancía de la más diversa procedencia, denominada genéricamente ropa, que incluía camisas labradas, sombreros, zapatos, alpargatas, lienzo vasto, cintas o alfileres. No faltaban en el embarque mercancías de origen remoto, como damascos de Toledo, papel de Génova, camisones de Bretaña labrados y cairelados o lienzos de Rouen, pues pronto sería evidente que la producción artesanal andaluza y castellana era insuficiente para abastecer el recién nacido mercado colonial. Inicialmente, todo ese tráfago de mercancías y de hombres se realizó por medio de navíos sueltos que viajaban sin apenas protección y con libertad absoluta de rutas y fechas. Fue a partir de 1560 y por razones de seguridad cuando se sentaron las bases de lo que habría de ser en adelante el sistema definitivo de transporte en la carrera, la navegación en convoyes. Cada año zarparían del puerto de Sevilla o de Cádiz sendas expediciones, una con destino final en Veracruz, la llamada Flota de Nueva España, y otra en el Istmo de Panamá, los galeones de tierra firme, y ambos con sus correspondientes escoltas de navíos de guerra. Desembarcadas al mismo tiempo las cargazones de galeones y flotas, las mercancías alcanzaban los precios más ventajosos en las ferias de Madre de Dios, Portobelo, Veracruz o Jalapa. En este negocio participaban todos: financieros, mercaderes, cargadores, pasajeros que vendían su pobre pacotilla para poder establecerse allí, obispos, clérigos de todo rango, frailes, monjas, inquisidores, nobles e incluso la propia corona. Sevilla se convirtió en la encrucijada de un comercio no solo andaluz y castellano, sino europeo. Lo que empezó siendo una aventura andaluza, pronto se convertiría en la gran empresa europea de la época. El Consulado de Sevilla era, poco después de su creación en 1543, el portavoz de las aspiraciones económicas y sociales de los poderosos cargadores de Indias, nacidos en la ciudad o procedentes de todos los rincones de España y Europa que habían adquirido la carta de naturaleza. Los cargadores sevillanos aportaban los llamados frutos de la tierra, aceite y vino principalmente, que suponían 1/3 de la carga. De ahí que la tierra andaluza fuera cada vez más una tierra para América. Los comerciantes llegados de lejos no solo aportaban mercancías de sus lugares de origen, sino que financiaban la carrera de Indias con créditos y capitales. A comienzos del siglo XVII, la lonja de Sevilla, con una superficie de más de 3.000 metros cuadrados, era mayor que la de Brujas, Amberes o Génova, y en ella se hacían los negocios más importantes y rentables del mundo. Los burgaleses comerciaban con los paños segovianos y otras manufacturas castellanas. Los vascos, que fueron los navieros, pilotos y maestres de la carrera de Indias, se reservaron el comercio de las manufacturas de hierro y destacarían como banqueros. Los genoveses, que ya habían financiado la empresa descubridora, estuvieron también muy presentes con su capital y experiencia mercantil. Los flamencos, súbditos de la corona de Castilla, aportaban los productos de sus manufacturas textiles y encajes.
mientras que los portugueses controlaron el comercio de esclavos, especialidad en la que destacaron durante siglos, aunque no fueron los únicos que se beneficiaron de ese negocio. En 1676, el navío Nuestra Señora de la Candelaria partía cargado de vino hacia Angola, donde una vez vendida la carga, su tripulación se ocupó en la caza del negro para su posterior venta en Cartagena y Portobelo. El navío naufragó poco antes de llegar a su destino, y aún así, los 353 negros supervivientes fueron vendidos a 286 pesos cada uno. Los financieros de la expedición resultaron ser importantes familias de Sevilla y Cádiz, conocidos nobles, mercaderes y miembros del consulado y el ayuntamiento sevillano. A lo largo del siglo XVIII se intensificaría aún más la presencia de manufacturas y mercaderes extranjeros en la carrera de Indias. Lo principal del negocio estaba en sus manos, quedando para Andalucía, a decir de algún cronista, el regusto de las migajas que quedan en los dientes. Andaluces eran apenas el vino, el aceite y parte del aguardiente enviado. El resto era mercancía extranjera: bayetas de Inglaterra, paños de Holanda, chistonería y medias de seda de Nápoles, medias de Venecia, colchones de Hamburgo, creas de Lyon, chamelotes de Génova, tafetanes de Pisa o anascotes de Brujas. Los puertos más importantes de Europa abastecían de esta forma el mercado americano a través de Cádiz. Como antes Sevilla, Cádiz recibiría en el siglo XVIII la llegada de nuevas colonias de extranjeros, principalmente franceses, holandeses y familias católicas inglesas e irlandesas que se establecerían en el área de la bahía, desde donde seguirían protagonizando el comercio con América. Las cargazones enviadas a América tenían su compensación en las remesas de oro y plata con las que flotas y galeones regresaban cada año, y que eran el auténtico móvil que animaba a una Europa ávida de metales preciosos amonedables a participar tan decisivamente en la carrera de Indias. Según el registro legal, entre 1530 y 1660 llegaron de América 155.000 kilos de oro y 17 millones de kilos de plata, lo que supuso una auténtica riada de metales preciosos como jamás se había dado antes en la historia. De todos los imperios coloniales, tan solo el español, al disponer de una producción tan importante, centró la práctica totalidad de su negocio colonial en la explotación minera de oro y plata. En los siglos XVI y XVII, ambos metales suponían el 95% de la carga total traída desde América. De esa inmensa riqueza que entraba por el puerto de Sevilla, el 20% se quedaba temporalmente en Andalucía. El resto se enviaba casi de inmediato por distintas vías a Castilla, o seguía el camino de los países extranjeros de donde habían llegado antes las mercancías para el intercambio. En principio, el oro y la plata desembarcados en Sevilla se amonedaba en la Casa de la Moneda, que contaba con 200 empleados y era, por su tamaño e importancia, la fábrica de moneda más grande de Europa. Hasta el 85% de la moneda acuñada en España se hacía en ella. Solo entre 1610 y 1614 se acuñaron en Sevilla 3 millones de marcos de plata. Con razón exclamaba el viajero Diego Cuelvis: «Hace admiración ver los montones de moneda que en ella hay. De esta casa salen continuamente recuas cargadas de oro y plata amonedado como si fuese otra mercancía común». Gracias a las remesas de oro y plata americanos, Europa pudo disponer del dinero necesario para intensificar la producción y acelerar el ritmo de los intercambios económicos
en una época en la que el capitalismo llegaba a su primer florecimiento. Además, las remesas de plata americana se convertirían durante el siglo XVIII en el principal medio de pago del comercio con el Medio y Lejano Oriente. En Arca de las Tres Llaves como esta se depositaron los caudales de oro y plata que vinieron de América durante 3 siglos. El oro y la plata americanos, primero desde Sevilla y luego desde Cádiz, sirvieron para potenciar el crecimiento de las economías europeas durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Y no solo de las economías europeas, en general de la economía mundial de la época, donde jugó un papel preponderante una moneda como esta, el real de 8, moneda de plata mexicana acuñada en las tecas de Sevilla y de las Indias. El protagonismo de los andaluces alcanzó entonces su máximo apogeo. Con razón se ha podido decir que si la conquista de la Bética por los romanos nos hizo europeos, gracias a América, los andaluces pudimos ser universales. Además de cargazones y remesas, el tráfico comercial trajo al viejo continente productos como el chocolate, el café o el tabaco, que entraron pronto a formar parte de los hábitos del consumo europeo. 2 modestos cultivos americanos, la patata del altiplano andino y el maíz de las llanuras aztecas, que habían llegado al puerto de Sevilla a principios del siglo XVI, se propagarían por el norte y sur de Europa, donde aliviaron la hambruna crónica de algunas regiones y permitieron su desarrollo demográfico. A uno y otro lado del Atlántico, 2 culturas, 2 pueblos y 2 civilizaciones se integrarían a lo largo de un proceso en el que Andalucía y los andaluces alcanzarían su máximo protagonismo.